merece la pena compartir el conocimiento de este experto urbanista, Iñaki Romero Larrea. Vamos a comenzar con nuestros invitados a hablar de lo que nos ha traído aquí, la movilidad. Antonio, la conquista del futuro, estamos hablando de la conquista del futuro, cuando el presente es, y de manera tozuda, la segregación de barrios de nuestras ciudades. Efectivamente, la verdad que el vídeo es magnífico y lo explica muy bien, que según cómo planifiques una ciudad pues influye en el funcionamiento de la misma, y lo podemos ver también en nuestros barrios de nuestras ciudades y cómo según hagan las cosas de una manera o de otra, pues se gana espacio y se gana movilidad. Nosotros lo estamos sufriendo, por ejemplo, en nuestros barrios de la ciudad de Murcia con el tema del soterramiento y con el tema del tren. Como un tren mal trazado y mal hecho puede hacer que una ciudad y unos barrios queden divididos y partidos por la mitad. Por eso es una de las cosas por las que nosotros luchamos, seguimos luchando y seguimos vigilantes para que se cumpla lo que están haciendo. Y también una cosa que me ha gustado mucho del vídeo, y lo ha explicado muy bien este experto, es el transporte urbano. El transporte urbano es importantísimo, y hemos visto la comparativa de según utilices coches o esas mismas personas vayan en transporte público, cómo ocupan menos sitio en las ciudades. Y en las calles. Murcia tiene que aprender también de eso. Murcia, Molina, Cartagena, todo. Tiene que aprender de que un buen servicio público hace de que sea mucho mejor habitable las calles. Así es. Estamos viendo cómo desde este presente, desde este tozudo presente, estamos haciendo una prospección del futuro, de lo que va a ser seguramente el futuro corriente, el futuro que vamos a conocer, pero partimos del presente, de la realidad. Fina, tú que eres del sector del comercio, tú estás viendo, asistes continuamente al hecho de que las ciudades se vacían. ¿Qué hacer para encontrarnos cómodos en la ciudad? Eso sí que es difícil, ¿eh? Porque, mira, por ejemplo, yo tengo un comercio y quieren peatonalizar la calle Estación, se supone. Yo no estoy de acuerdo, primero porque Molina no tiene una infraestructura como para que peatonalice esa calle. Después no está bonita, no está bien decorada, o sea, no tiene nada. Entonces, mi opinión es que ahora mismo no la pongan peatonal. Porque yo no veo, aparte que es la única arteria que tiene Molina, tampoco yo no la veo. Vamos, es que antes de hacer de peatonalizar en la calle tienen que hacer otras cosas. Por ejemplo, hemos visto en nuestro reportaje de Iñaki Romero Larrea, que exactamente peatonalizar no es la solución, dice él como experto urbanista. Él habla de la calle completa. La calle que reúne, porque dice que no se puede renunciar al paseo, no se puede renunciar a la vía para ciclistas, para personas mayores, para la vía para el transporte público, la vía para el acceso a los edificios y a los comercios. Por lo tanto, el concepto de peatonalizar calles parece que se queda más para los entornos en donde no hay otra opción, o en donde, como es el caso que nos cita de Pontevedra, donde hay un conjunto histórico-artístico de por sí atractivo. Sí, Molina no lo tiene. No lo tienen todas. No lo tienen todas las ciudades. Exactamente. No lo tiene. Jonathan, partimos de la situación que partimos, es decir, tenemos unas ciudades que no han sido concebidas por urbanistas.
Se han ido haciendo en base a un desarrollo, a veces a un desarrollismo exacerbado, otras veces mejor planificado. El planeamiento urbanístico tampoco le pasa, por ejemplo, como al Código Penal, que tiene siglos, no tiene siglos el planeamiento urbanístico. Vivimos en una sociedad diversa. ¿Tú eres optimista respecto del futuro con la movilidad? Yo soy optimista. Yo pienso que todo tiene solución y un tema como la movilidad o algo parecido, como la estabilidad de una población o el crecimiento de una población, todo al final todo influye desde un ámbito básico que es la educación, de la que nos basamos desde un principio, que tengamos con respecto a, en este caso, la movilidad. Lo que queremos intentar es un poco rectificar de primera mano lo que ya no se puede hacer. O sea, en un principio se ha ido construyendo, como tú bien dices, de una manera desordenada, construyendo sin tener un plan de zonas de vías verdes, en este caso, nada más que se construye, sin tener un plan de movilidad. Esto que conlleva ahora que tenemos un tráfico un poco desordenado, que a la hora de ordenar y decir, pues ahora dentro de este desorden que tenemos, vamos a quitar ciertas calles para peatonalizarlas, en este caso, por ejemplo. Ahora es cuando vienen entonces las dificultades. ¿Por qué? Porque no tenemos espacio para ello. Son calles muy estrechas, edificios muy altos en la mayoría de las ciudades. Ciudades como, por ejemplo, Madrid y Barcelona, en las que a lo mejor tienen 6 metros cuadrados por habitante de zona verde. En cambio, te vas a otras ciudades de la Unión Europea o lo que establece la Unión Europea, que son alrededor de unos 100, 200 metros por habitante de zona verde. Entonces es un problema de base que ya está mal. Creo que tiene solución, creo que siempre se puede hacer, porque para eso hay unos ingenieros, hay una gente que se dedica a realizar este tipo de planes de movilización y que se pueden aportar diferentes ideas para hacerlo. A algunos les influirá mal, como por ejemplo la compañera que comentaba que desde su comercio el que peatonalicen su zona, pues por la situación de a lo mejor de las calles que tiene Molina de Segura en este caso, pues le supone un inconveniente. Ahí para ella a lo mejor sí, a lo mejor para el que está enfrente justo de su comercio puede ser que sea algo a su favor. Ya es estudiar cada ciudad las circunstancias que pueda tener, ¿no? Poco más. Es una de las condiciones que nos deja el experto Iñaki Romero cuando habla de esa transformación hacia la movilidad en las ciudades. Habla de que es necesario mucho diálogo con las personas que son las que transitan, las que residen o las que tienen comercios, negocios, hostelería en la zona, intereses, vamos a decirlo así, en la zona, y que también llama la atención una segunda cuestión que plantea. El hecho de que vayamos hacia una movilidad con vehículos eléctricos, él dice que provocará un efecto rebote, porque el día de mañana todos tendremos vehículo eléctrico y querremos ir con él hasta el lugar en el que deseemos estar. ¿Estamos preparados para diseñar las calles del futuro, José María? Pues es que eso es competencia, hombre. Nosotros lo que tenemos que pensar es en cómo vamos a pisar por la calle. El que tiene que decidir eso son los cargos políticos en este sentido, y programar, prever y no hacer como se suele decir, y que me perdonen los arquitectos y los ingenieros, marcar por donde tira la cabra, porque parece que en Molina algunas veces se ha hecho las cosas así. Hay calles que son insoportables, inviables, valga la palabra,
porque es que vamos, todas las conocemos, no es necesario enumerar aquí ni decir el nombre, pero la movilidad del Molinar es un auténtico desastre, y los intentonas que se han hecho antes de terminar el primer día de llevarla a la práctica ya estaban en contra de lo que habían planificado. Hay que recordar la vía única, el sentido único que le dieron a la calle Mayor, y aquello, como he oído yo decir al final, parecía un cementerio, te vas de tumba en tumba con unas macetas que te impedían ver el panorama y además hasta correr riesgo. Luego otra cosa que no tiene sentido es planificar una dirección en la que pueden circular a la vez coches y bicicletas. Eso no sé cómo se lo pueden plantear. Ya digo que hace falta gestores políticos de altura, gestores de altura, y contar con el pueblo, la opinión del pueblo, que es el que anda. Los políticos se meten en su despacho y allí planifican sin medida. Hace falta participación ciudadana, claro, que es una de las condiciones que decía, y también otra de las sugerencias era que se hagan los cambios poco a poco, que se vayan haciendo pues rotulaciones, cambiando poco a poco el mobiliario urbano, que tal, quizá el plantear en todo su crudeza, y en fechas que no perjudiquen una claro, situación concreta de movilidad o de dirección única o tal, sin que sean perceptibles las ventajas en ese momento, porque uno puede efectivamente anticipar que, hombre, si en vez de ver lo que estoy viendo, viese acera mucho más ancha, arbolado, tal, zona para un carril bici, no sé cuánta, pues a lo mejor ya hablaríamos de otra forma o de claro, otra manera, ¿no? Claro. Porque lo que está claro es que la movilidad camina necesariamente hacia unas ciudades más amigables, ¿no, Antonio? Efectivamente, más amigables. Según las circunstancias de cada ciudad, incluso en la misma ciudad, en determinadas zonas, pues cambia bastante la forma de hacer las cosas. No es lo mismo, por ejemplo, peatonalizar la Gran Vía de Murcia, que sería totalmente inviable, pero sí se puede peatonalizar Alfonso X, que está a escasos metros, pero sí te lo permite. Además te permite, por ejemplo, una buena idea, que era la de circular andando desde la plaza circular hasta el río. Es ahí toda una arteria vertical en la que puedes ir andando y disfrutando de una ciudad como se debe disfrutar, de forma cómoda. A lo mejor la Gran Vía no se puede peatonalizar, pero sí se puede poner más transporte público, sí se puede delimitar horas de carga y descarga, como se ha hecho en Madrid con la Gran Vía. La Gran Vía de Madrid, las aceras se han hecho más anchas y no se ha perjudicado al tráfico, porque puedes educar a los ciudadanos a que contribuyan a coger más el transporte público, y así te evitas una de las cosas que también ha pasado esta Navidad en Murcia, que ha habido problemas de contaminación. Problema de contaminación porque se abusa del coche, y si se abusa del coche habrá que ver los motivos por los que se abusa. Si es que las ciudades no son cómodas para ir desde otros puntos a la misma, o porque no hay un transporte público que sea cómodo para que esas personas no vayan así. El otro día salió en la prensa, por ejemplo, y es una cosa que a nosotros nos repercute en la plataforma por soterramiento este pasado domingo, de que la ronda sur de Murcia era la vía con más tráfico de toda la ciudad. Y uno de los motivos por los que hay tanto tráfico en esa circunvalación es por las vías. Si las vías no existieran, se podría pasar de un lado hacia otro de Murcia sin tener que coger esa vía. Y eso no es ni más ni menos por una mala planificación. A las ciudades hace falta una planificación a futuro y con sensatez. En todas nuestras cabezas anida que el futuro pasa por el transporte colectivo, por transporte menos contaminante,
por hacer más desplazamientos a pie, de ahí la iniciativa de Pontevedra de hacer un plano, parece, ¿verdad?, a simple vista el plano del metro, pero no, es el plano de las distancias que hay desde un lugar a otro de interés, y al final tenemos que plantarnos en nuestra casilla de salida. Tenemos las costumbres que tenemos. Vamos con el coche, pues como dicen algunas personas, ahora hasta los cazadores van con el coche hasta el puesto, a cazar, que siempre era el paradigma de andar monte. Tenemos la situación que tenemos. ¿Cómo adaptamos las ciudades para que sean más amigables y para que la ciudadanía se quede en ella? Es decir, no vaya, no las abandone, no abandone la ciudad en donde reside. Claro, más parking. Más parking. Más parking. Más aparcamiento. Más aparcamiento. Aparcamiento claro. Disuasorio, aparcamiento privado, sí. Aparcamiento, porque si no tiene aparcamiento, nosotros queremos comprar. Al final, el problema está en lo que ya está construido. Ya, claro. pero hay muchos solares, muchas cosas que pueden hacer en aparcamientos subterráneos. Estamos hablando en pedanía o en pueblos pedanía pequeños, y pueblos, pero no en ciudades grandes. En ciudades no, exactamente, pero es que cada cosa. A ver, la gente que vive en la calle de Los Pasos, ¿cómo se arregla eso? Porque una que los balcones casi se juntan. Es difícil, ¿verdad? La calle nueva. Tú dices que vivía claro, sí, pero además no polaricemos sobre una situación concreta, porque en esta misma situación están municipios del mismo, de poco menos tamaño, puede ser, por ejemplo, Alcantarilla, u otras ciudades que están todavía peor y son todavía mucho más pequeñas, ¿no? Pueblecitos, en donde es muy difícil circular porque nunca nacieron pensando en esas anchuras que hoy son necesarias. Entonces también tiene que embellecer el pueblo, tiene que embellecerlo. Más iluminación, no hay iluminación ninguna. Alternativas, iluminación, más limpieza, que no hay limpieza ninguna. O sea, que es que falta muchísimo por hacer, muchísimo. Coches, como sabemos todos, coches que están aparcados pues más tiempo que rodando. Como hemos visto en el reportaje, me llama mucho la atención. El 95% del tiempo en el que usamos el coche está aparcado y solo el 5%. Y encima de y solo el 5% de su tiempo está rodando. Y encima de los que están rodando, no me acuerdo el porcentaje, pero un 20% me parece, está buscando aparcamiento. O sea, es que manda narices ahí la... Demuestra un poco que es... yo sigo insistiendo que es un poco un tema de educación de ciudadanía, porque tenemos, por ejemplo, en esta bendita región, una de las cosas mejores que tenemos es el clima, y sin embargo un clima tan bueno que por otra parte nos viene mal por el tema de la agricultura, el que no llueva, pero por otra parte nos puede hacer que podamos coger la bicicleta para desplazarnos a la ciudad. Pero sin embargo en Europa, Países Bajos sobre todo, el transporte en bicicleta lo llevan en el ADN y es un tema de educación y costumbre. Exactamente, es algo que tenemos ya asumido, porque tú te vas, incluso cuando yo viajo a otros países, y es lo que estamos hablando, al final estamos acostumbrados a coger el coche para todo, a sacar incluso la basura y así te pones, pero luego te vas a otro país y en un día te has acostumbrado a que tienes que coger el transporte público y no echas de menos el vehículo. Claro. Estás concienciado a que, aparte de que la ciudad está hecha ya para eso, pero el que mejor está hecho es el ciudadano que está allí. En un país como el que tenemos nosotros, que se ha construido un poco al tuntún, en este caso, peatonalizar una ciudad, bien sea, estamos hablando de Molina, o Alcantarilla, o Cartagena. Bueno, Cartagena sí que es verdad que tiene a lo mejor, está un poco más peatonalizada, una ciudad que está hecha para el turismo, y en ese sentido está, creo, de las mejores, a lo mejor, no sé si me equivoco, pero creo que de las mejores en ese sentido. Pero ciudades en las que son muy pequeñas, se ha construido mucho y edificios muy grandes sin tener ningún plan de movilidad, los pros que tiene, en este caso, es que
el hacer una ciudad más bonita, más visible a cara del público, pues sí que beneficia al turismo, beneficia a la ciudad, beneficia a que el ciudadano se quede en el pueblo, pero el problema que tiene, si lo miramos desde un punto de vista también contaminante, porque uno de los motivos por los que se habla de peatonalizar una calle es por el tema de la contaminación, claro, pero nos damos cuenta que en ciertas pedanías, en ciertas ciudades en las que tú te pones a hacer esto, lo que hace al final es contaminar mucho más, porque calles colindantes a esta o cercanas tampoco están preparadas para asumir el tráfico que le estás quitando a esta calle principal en este caso, y lo que hace es masificarlas mucho más trayecto que tienes que llevar en el vehículo, mucha más contaminación en este caso. El tema del parking hace que haya muchísima más demanda y hace que también suban los precios del parking, y tenemos el caso claro de que tú te vas a Murcia y te vas a estar un par de horitas y te cuesta mucho. Tú te vas a tomarte un café a Murcia y terminas gastándote pues 10 euros o 12 euros en tomarte un café. Vamos a continuar con la conciliación de la movilidad, del comercio y del ocio. Vamos a hablar de peatonalizar o de uso compartido de las calles, pero antes vamos a ver un breve reportaje de Euronews sobre una ciudad que se ha llevado varios premios internacionales en materia de urbanismo y de movilidad. Pontevedra. Adelante, vídeo. Caminando, así es como se desplazan la mayoría de los habitantes de la ciudad española de Pontevedra. En los últimos 20 años, las autoridades de la ciudad gallega de unos 80.000 habitantes han desarrollado políticas para reducir el tráfico y promover los trayectos a pie. El uso de vehículos privados se ha reducido drásticamente, por lo que la contaminación también ha disminuido, al igual que los accidentes de tráfico mortales. El alcalde de Pontevedra ha ganado 5 elecciones locales consecutivas y ha sido el principal impulsor del nuevo modelo urbano desde 1999. 70% del espacio público está reservado para las personas. Nosotros cambiamos el paradigma y dijimos, no vamos a mejorar el tráfico, vamos a recuperar el espacio público. Por lo tanto, le sacamos espacio al vehículo privado y aumentamos el espacio para las personas. En la parte más antigua de Pontevedra, la mayoría de los coches han sido prohibidos. Solo los vehículos autorizados pueden entrar. En las calles, los peatones tienen prioridad absoluta sobre los vehículos. Agrandar las aceras y los cruces peatonales, trasladar los aparcamientos a las afueras de la ciudad, restringir el límite de velocidad son algunas de las medidas que se han implementado para devolver a los habitantes el espacio que les pertenecía. Tanto los residentes como los visitantes consideran que estos cambios son positivos. La cosa que más me ha sorprendido es el respeto que tienen los coches hacia los peatones, que en Italia no es para nada evidente. Yo no cojo el coche para nada, voy andando a todos los sitios porque Pontevedra también es muy fácil de andar, porque es muy llanita, y la verdad es que yo personalmente, para mí bien. El rediseño urbano de Pontevedra ha recibido varios premios internacionales, entre ellos el Premio Hábitat de la ONU 2015.